Buenas a todos. Estamos acá como parte de las entrevistas que venimos haciendo desde Prensa Obrera, hablando con Martín Coan. Bueno, muchos de los que están viendo lo conocerán. Martín es autor de una veintena de libros, no sé si tengo el número exacto. Es crítico literario y es docente universitario en varias universidades. Y un poco la idea era, bueno, charlar. Estamos a 100 años del asesinato de Trotsky. Desde Prensa Obrera estuvimos elaborando, bueno, una serie de materiales bastante nutrida, digamos, la serie, y conversar un poco sobre algunos aspectos relacionados con la visión de Trotsky sobre la literatura, sobre su obra, y bueno, más en general, charlar con Martín sobre algunas cuestiones relacionadas con cultura y política, que es un tema que él ha recorrido frecuentemente en su obra. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Mirá, dentro de la preocupación razonable, porque es una gran complicación para el mundo entero, a título personal yo estoy muy bien, por momentos demasiado bien, o sea, sobreadaptado, no sé cómo decirlo. Yo estoy bien, obviamente me preocupa la situación no solo sanitaria, económica, todo eso obviamente pesa y hace al clima social del que uno no se desentiende. Pero teniendo que llevar una vida propia en esas circunstancias, la mía va bastante bien, por momentos muy bien. Bueno, me alegro. No, lo primero que te quería charlar con vos, bueno, vos has escrito sobre Trotsky en más de una oportunidad, en varias ocasiones también has hablado de la figura de él, y te quería preguntar cómo te aproximaste, digamos, a la obra de Trotsky, en qué momento, en qué condiciones. Uy, me temo que ya me queda tan lejos esos primeros acercamientos que ya entra en esa zona de la memoria donde uno un poco recuerda y un poco inventa, porque ¿cuándo lo habré empezado a leer exactamente? Yo creo que fundamentalmente a partir del momento que entro a la carrera de letras, y quizás en parte antes, porque yo tuve esposa marxista fuerte, enérgica, más de lo que yo lo era en aquel momento. Te estoy hablando hace 1000 años. O sea, te estoy hablando, yo entré a la carrera de letras en el 86. Y en ese momento ya había una biblioteca marxista en la casa en la que yo vivía en aquel momento, que perdí cuando esta misma persona me dejó por otro, pero en aquel momento los libros estaban ahí, después me los tuve que ir comprando otra vez. Y eso fortaleció, estamos hablando 17, 18, 19 años, mi formación, o lo que era el comienzo de mi formación, y eso se fue puliendo, claro, con los años cada vez más, y en la carrera de letras también, digamos, ¿no? Una orientación que mantengo hasta hoy en la teoría literaria, en cuanto a que es la materia que dicto en este momento en la facultad, en este momento y desde hace años, pero ya la orientación de la teoría literaria, enseñando teoría literaria, distintas zonas del pensamiento marxista en relación con la teoría literaria, zonas muy diversas entre sí, pero me fueron atrayendo cada vez más de temas que he estado enseñando durante años y que sigo enseñando, como las teorías del realismo en Lukács, Bertolt Brecht, Adorno, y después ampliando, entonces, digamos, ir también Althusser, digamos, ir leyendo no solo en esta clave, por supuesto, pero la teoría Sartre, desde la teoría literaria ir fortaleciendo o ir ampliando los conocimientos en relación al marxismo, y en un momento empecé a prestar atención a una especie de viraje en cuanto a que todos estos teóricos, teóricos del arte o teóricos de la literatura, o filósofos, Gramsci, Althusser, incluso Benjamin en ciertas zonas de sus textos donde la marca del marxismo es más fuerte, una y otra vez lo que aparecía era, digamos, la perspectiva del intelectual o del teórico o del crítico interrogando la acción política o interrogando la práctica política. Y en algún momento de estas lecturas y de esta formación y la ampliación de esta formación avancé por el lado de, si se puede decir así, complementar las perspectivas, que es no ya desde el campo de la literatura, los que habían pensado desde el campo de la literatura, una interrogación
al plano de la acción o de la práctica política, sino aquellos que habían concretamente pasado a la acción y la práctica política, cómo habían pensado e interrogado la literatura. Claro. Un juego de espejos, si vos querés. Entonces, digamos, las lecturas de Marx y Engels sobre la literatura ya las tenía, pero hubo un tramo de mi formación en las que me detuve más especialmente, concretamente en Lenin y en Trotsky, fundamentalmente, como te digo, con esta interrogación, que es no ya el mundo de los lectores, de los escritores, de los teóricos, insisto, interrogando la acción política, sino Lenin y Trotsky, ¿no? Digamos, referentes ineludibles de la acción política revolucionaria, digamos, los sujetos activos de la revolución, puestos a leer, porque también se han puesto a leer y han no solo leído, sino escrito sobre Tolstoy o escrito sobre Malraux, digamos. Y entonces, ¿qué pasa con ya no la literatura interrogando la dimensión de la práctica política, sino qué pasa desde la práctica política? Quienes también fueron intelectuales, por supuesto, no, digamos, esa disyunción ahí afortunadamente no era pertinente. Estos hombres de acción, convertidos también, o siendo también lectores, siendo también escritores, cómo habían leído la literatura, cómo habían pensado la relación literatura y política desde la práctica política. Así que ahí mis lecturas fueron avanzando. Claro. Sí, yo estaba pensando, en la otra vuelta estuve escribiendo un poco sobre literatura y revolución y un poco de la visión de Trotsky sobre el arte, que la mayoría quizá de los teóricos que abrevaron del marxismo, digamos, en general, y que se dedicaron a la estética, estuvieron relativamente desligados de la acción política. Quizás el caso de Trotsky es en ese punto casi una excepción. Bueno, por ahí un poco el caso de Gramsci también, pero... Y Lenin, si bien tiene algunos textos, no es un trabajo tan sistemático por ahí como el que hace Trotsky en Literatura y Revolución, ¿no? Es que sin duda responde a una condición excepcional, porque, digamos, de por sí las prácticas no son exactamente fáciles de conjugar. Digo, y no solo por dotes personales, que estamos además ante personas extraordinarias en la práctica y extraordinarias en el pensamiento y extraordinarias en la combinación, sino que el propio desarrollo de las condiciones sociales y de ciertos ámbitos de especificidad, digamos, en todo caso nos plantean la problemática de una puesta en relación. Y la puesta en relación o la articulación, incluso la superposición, no deja de involucrar la distinción, digamos, de dos instancias de por sí separadas. Separadas, no ajenas. Separadas en cuanto que hay que ponerlas en relación. Entonces, efectivamente, cuando uno piensa en Trotsky, yo les digo a los estudiantes, cuando estamos viendo algunas de estas cuestiones, y en chiste, claro, pero bueno, los chistes tienen su incidencia, les digo, a ustedes se les juntan dos parciales en la misma semana y no dan abasto, y ahí estaba Trotsky organizando el Ejército Rojo y discutiendo con el formalismo ruso, y le daban los tiempos. Entonces, bueno, claro, formulado así es exagerado, pero en la exageración hay una verdad, porque de por sí las condiciones suponen prácticas específicas. Por eso también, digamos, otras corrientes, otras perspectivas dentro del campo del pensamiento marxista tienen un enfoque diferente sobre esta relación, en cuanto a la especificidad de una práctica estética o la especificidad de una práctica teórica, o incluso hablar de práctica teórica, es decir, constituir a la teoría, concebirla como una práctica, que es algo que puede estar desde Horkheimer, en la escuela de Frankfurt, hasta Althusser, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera tratar de salirse de la dicotomía o de la disociación entre una práctica política y la teoría, haciendo de la teoría o concibiendo la teoría ella misma como una práctica. Pero son resoluciones para un campo de problemas evidentemente abierto, porque insisto en que esas dos instancias se pueden conjugar, esta es la palabra que no me salió antes, se pueden relacionar, se pueden articular, se pueden conjugar, pero son prácticas que tienen su especificidad. Y digamos, yo diría que por eso mismo la remisión o la referencia de Trotsky es muy atractiva, porque no deja de ser asombrosa en cuanto a... en un punto no deja de ser atractiva, digamos, esta idea. Digamos, por un lado tenemos Sartre, ya lo mencioné, la idea del intelectual que se compromete o se involucra con la acción política, pero también es el recorrido del hombre de acción política,
de quien se constituye la acción política y hace el movimiento o el recorrido en dirección a una práctica intelectual. Suponete, resuena en esto, en ese libro tan extraordinario que hizo Ricardo Piglia sobre la lectura y sobre los lectores, el último lector, que es un libro para mí muy especialmente extraordinario, pero hay un capítulo particular sobre el Che Guevara leyendo, haciéndose, digamos, exactamente esto que estamos diciendo, porque la escena de la lectura del Che Guevara, no en su retiro, ¿no?, sino entre combate y combate. Entonces es este mismo juego de seguir, en este caso, al hombre de acción que se desliza hacia, o encuentra el momento, o encuentra cómo combinar eso con la escena de la lectura. Y entonces, si por un lado tenemos la idea de cómo comprometerse, o qué es lo que un intelectual puede hacer respecto de la acción política, también es muy interesante ver o prestar atención a ese recorrido contrario. Cuando el sujeto de la acción política, cuando el sujeto de la acción revolucionaria hace estos movimientos para conjugar eso con una práctica intelectual. Leer, escribir. Sí, incluso yo creo que en la misma obra de Trotsky hay una clave, ¿no? Un poco porque él en algún momento señala que, es decir, hay una clave de por qué es excepcional, digo, porque él dice, bueno, en la de furor, dice creo que cita un proverbio, esta idea de que cuando los cañones suenan, las musas callan, ¿no? Como esta idea de que en general no deja mucho tiempo la acción revolucionaria para la tarea intelectual o para un acercamiento. Lo que te quería preguntar es, por ahí antes de meternos con Trotsky como lector, pensar en Trotsky como escritor, digamos, que ves vos ahí, en algún momento vi que mencionabas algunas claves de lectura de mi vida, por ejemplo, que es la autobiografía de él, pero creo que en toda la obra de él es probablemente dentro del, no el único, pero es uno de los revolucionarios marxistas más, diría, con una pluma más llamativa, más aguda, ¿no? Sí, absolutamente. Respecto a lo que decías de los tiempos, es tan concreto como eso, digamos, para no darle a lo que estamos diciendo una especie de ¿cómo decir?, entidad conceptual abstracta. Estamos también hablando de prácticas concretas, las de la acción política revolucionaria y las prácticas intelectuales, o sea que son, digamos, escenas concretas de cuándo y cómo poder dedicarse a algo. Vos decías muy bien citabas a Trotsky, y también ese momento extraordinario que es Lenin interrumpiendo la escritura de un libro porque le llega la noticia de la Revolución de Febrero. Es como una escena, además lo escribe, porque escribe, bueno, tengo que dejar acá porque hay revolución, porque hay una revolución, porque voy a pasar a la acción. Son esos momentos extraordinarios donde queda inscripto, ¿no? Queda la huella de ese pasaje sobre el que tanto pensamos, sobre el que tanto se teoriza, sobre el que tanto se escribe, y no siempre está la posibilidad de tener el registro de esa huella, ¿no? Del momento en que, digamos, el intelectual concreta el pasaje a la acción, o aquí, digamos, la acción llama al hombre de acción, porque en eso también, digamos, me interesó mucho rastrear las condiciones de la cárcel, ¿no? Que es algo que nadie desea y que es algo bastante espantoso, por supuesto, pero bueno, mencionamos a Gramsci también, de un modo terrible, que no deja de ser terrible, pero por un lado Lenin, Trotsky los metían presos para neutralizarlos en su acción política, y al mismo tiempo le liberaban todo el tiempo y todas las condiciones para su práctica de intelectuales revolucionarios. Entonces se daba ahí un juego, y ellos, digo, no estoy descubriendo nada, porque en un punto lo decían ellos mismos, era, bueno, voy a aprovechar para leer, voy a aprovechar para escribir. Las cartas de Lenin son detalles, pero a mí los detalles me atraen mucho. Lenin pidiendo determinado tipo de pluma, ¿no? Una pluma inglesa, porque con esa escribe mejor, que es como lo contrario, ¿no? Que es la acción política se neutraliza por la cárcel, y ahí está el pasaje concreto. Los detalles también tienen la posibilidad de marcar esta condición o esta situación concreta. Es el registro concreto de que traspasa la materialidad de la escritura. Pide determinado tipo de lápices, pide determinado tipo de lapicera, los instrumentos, los materiales de la escritura, que podríamos decir, el juego de espejo sería ahí, ¿no? En esas cartas es el hombre de acción, lo neutraliza metiéndolo preso,
se constituye en la materialidad de la escritura. Y en el texto que citábamos, que mencionábamos del año 17, hay que interrumpir la escritura porque hay que pasar a la acción. Así que eso sí, efectivamente me fascina definitivamente. En cuanto a Trotsky, más allá de que fatalmente lo leemos en traducción, pero como bien decís, hay una escritura de una enorme potencia, y al mismo tiempo de una enorme capacidad de matices, ¿no? Porque si fuese solo potencia, no sería suficiente, porque la potencia funciona porque está la capacidad de matizarla. 700 páginas de potencia dejan de funcionar como potencia. La potencia o la irrupción o la energía resulta, digamos, de un manejo, de una disposición de distintos grados de intensidades. 700 páginas a la misma intensidad ya deja de ser intenso, se vuelve velocidad crucero. Y en Trotsky aparecen en las narraciones por ejemplo, las de su vida o las de la historia de la Revolución Rusa, efectivamente hay una capacidad para manejar intensidades narrativas, conceptuales, muy admirable, muy admirable. Escribía muy bien. Además de todo, escribía muy bien. Y sí, por el otro lado, te quería preguntar, por ahí tiene más que ver con la faceta de Trotsky como lector y como crítico, ¿qué vínculos ves que él establece entre literatura y política, digamos, en su obra? ¿Cómo te parece que lo conceptualiza? ¿Qué especificidad tiene, digamos? Mira, a mí en lo personal hay una zona que me interesa mucho, porque, digamos, que es la zona en la que se detiene a leer y a discutir con la vanguardia y con la corriente teórica y crítica de los formalistas. Digo, porque hay otra zona, por ejemplo, los textos, cuando aborda y trabaja los conquistadores de André Malraux, que es brillante, por supuesto, porque siempre es brillante, pero brillante sobre todo políticamente. Es decir, la literatura aparece ahí como un instrumento que le permite leer, pensar y discutir la política. Por supuesto que esa consideración es interesantísima, pero el lugar que le asigna en esos casos a la literatura es un lugar de supeditación a un interés político o a un interés social. Y es toda una concepción que yo no comparto. Se entiende en Trotsky, obviamente, en los intereses de lectura que Trotsky está teniendo en ese momento, pero más allá del caso específico, que en él es comprensible y aún apreciable, pero en la izquierda hay toda una tradición sociopolítica por la que la literatura queda subordinada. Y es leída siempre en función de otro orden, y esto no lo estoy diciendo en términos de desligar o desgajar literatura y política, estoy otra vez preguntándome cómo ponerlas en relación. Quiero decir, no es que estoy preservando a la literatura, nada más lejos de mí, no es que estoy pensando en preservar a la literatura de algún tipo de impregnación política, sino preguntándome cómo establecer esa relación. Leída desde la política, leída la literatura desde la inquietud política, leída desde la expectativa de la consideración social, tiende a quedar subordinada a una función, podríamos decir, incluso documental, ¿no? La literatura es leída como si fuese la continuidad, vamos a parafrasear la frase tan parafraseada, la continuación de la realidad por otros medios. Entonces se la lee como si fuese realidad. Y en ese punto no es casual que el realismo haya tenido en el pensamiento de izquierda un lugar tan relevante, y no pienso solamente en el realismo socialista instrumentado durante el estalinismo en la Unión Soviética, sino en general un lugar predominante en las estéticas de izquierda en cuanto a la función de la literatura de representar la realidad social y contribuir a través de esa representación de la realidad social a una concientización social. En esos casos, insisto, me parece que una y otra vez la literatura queda en un lugar de subordinación, existe en función de otra cosa, o existe como, eso, lo que dije antes, un documento, ¿no? Un lugar donde ir a leer lo social, un lugar donde ir a leer lo político, y ahí hay una especie de, como digo, de subordinación o de supeditación que a mi criterio relega o bien obtura otras formas que yo considero más interesantes de pensar la relación entre literatura y política. Por eso enfatizaba, no estoy planteando una preservación, una protección
en contra de la relación, sino otra forma de establecer y de pensar esa relación, en la que la literatura no quede exactamente supeditada, no quede en absoluto supeditada. Trotsky, por un lado, lee en la tradición, pensando, como digo, cuando lee Malraux, efectivamente piensa qué de lo político se puede leer en esa novela. Lee la novela como, no sé si decir reflejo, pero documento sí, de una realidad política y la posibilidad de pensar, la piensa por supuesto con absoluta brillantez, pensar cuestiones, digamos, históricos, sociales y políticas en la novela, y donde la novela sería como una especie de laboratorio de la realidad social y política. Ahora bien, la vanguardia, por un lado, y más concretamente, como sabemos, el futurismo como vanguardia dominante en Rusia, justamente en los años de la Revolución del 17 y los años subsiguientes a la Revolución del 17, por un lado. Por otro lado, la corriente del formalismo ruso, que también se desarrolla en esos mismos años. Los primeros textos de los formalistas son de 1915, 1916, o sea, estrictamente contemporáneos con la Revolución de 1917, plantean otras concepciones de la literatura. Y Trotsky estuvo en contacto con eso. En contacto significa atento e interesado, porque para estar en contacto con algo no basta con coexistir, ¿no? Uno puede coexistir y no enterarse. Estaba especialmente atento, y eso, como te dije, es una zona que me interesa especialmente, porque, por un lado, el vanguardismo, las vanguardias en general, pero en el caso concreto que toca en Rusia, el futurismo y la poesía de Mayakovsky, plantea, como tienden a plantear las vanguardias, alternativas, digamos, no solo alternativas, estéticas contrarias a las de la representación realista. Y eso no significa que no entablen una relación con la política. Mayakovsky, digamos, expresamente y activamente plantea una relación entre vanguardia literaria, vanguardia estética y la revolución. Sin embargo, no lo hace pasar por esa función representacional de la literatura que la convertiría, como decimos, en un documento de la realidad social. Entonces, ¿qué relación con la política hay ahí? El formalismo ruso, ni qué decir, porque las concepciones más ligadas, como decimos, al realismo o a la función representacional de la literatura, tienden también al contenidismo. No es que uno vaya a reprochar eso en la lectura de Trotsky y de Malraux, pero efectivamente tienden al contenidismo, porque una lectura en esa clave no puede sino priorizar los aspectos de contenido. Entonces es interesante que el formalismo ruso estuviese también ahí, y es más que interesante que Trotsky le prestara atención. Porque esos dos bordes, por lo pronto esos dos bordes, están abriendo otras perspectivas para la literatura. Y por lo tanto otras perspectivas posibles para interrogar una relación con la política. Si uno, digamos, uno sabe lo que pasó después, a partir de la década del 30, con el estalinismo, que el realismo es efectivamente consagrado como doctrina estética oficial, se establece el realismo socialista como doctrina estética oficial, con lo que no se hizo sino condenar absolutamente tanto a las vanguardias, pero condenar estrictamente, o sea, abiertamente, condena absoluta y frontal de las vanguardias, y una inexorable decadencia y agonía del formalismo. ¿Qué posibilidades tiene una teoría que está pensando a la literatura desde sus formas de prosperar ahí donde el realismo es establecido como doctrina estética oficial? Entonces, efectivamente, se cierran las posibilidades para la vanguardia. El suicidio de Mayakovsky a finales de los años 20 es, de alguna manera, no diría un símbolo, porque no es un símbolo, pero es una marca muy fuerte de que esa articulación está encontrando un límite. Y el formalismo ruso empieza a declinar hacia 1928, 29, 1930, ya en los años 30 no hay más posibilidades para desarrollar esa clase de pensamiento sobre la literatura. Entonces eso vuelve especialmente interesante la década de los 20, o lo que va de la Revolución de 1917 hasta los años 30. Y Trotsky es clave en ese sentido, por ejemplo, respecto de Lenin, ¿no?, que mencionábamos antes, porque Lenin tiene claramente mucha más afinidad con la literatura de Gorky, sobre los autores sobre los que efectivamente él mismo escribe. La literatura de Gorky, realismo en el sentido más tradicional, y la literatura de Tolstoy. Digamos, Gorky además él mismo adhería y digamos,
sí, se plegó a la revolución del 17. El caso de Tolstoy es distinto, pero desde el punto de vista estético, efectivamente Lenin leía a Gorki y Tolstoy era como una zona más adecuada para su temperamento de lector, ¿no? Y para su idea de la literatura y para su posibilidad de relacionarse con la literatura. Efectivamente, se entendía mejor con el realismo, o sea, leía realismo y era lo que le resultaba más afín. No obstante, y esto lo subraya Trotsky en La Revolución Traicionada, nunca, de ningún modo, hubo en Lenin la disposición a hacer de esas preferencias personales o afinidades personales algo así como una doctrina estética oficial o hacer de su gusto y preferencias personales una imposición social. Entonces, en esos años, más allá de las preferencias y afinidades, en este caso de Lenin, hubo espacio y hubo posibilidades para que se desarrollaran las vanguardias y para que se desarrollaran las corrientes del formalismo ruso. Esto en los 30 va a dejar de ocurrir. Entre, digamos, una cosa y la otra, Trotsky es especialmente interesante porque también uno podría decir, le sentaba mejor como lector leer en clave realista o pensar a la literatura en clave realismo. Pero leyó a los formalistas, escribió sobre los formalistas, leyó a Mayakovsky, escribió sobre Mayakovsky, y eso lo vuelve especialmente interesante, porque, digamos, avanzó sobre esas líneas o tendencias de la literatura y de la teoría sobre la literatura que no le quedaban tan cómodas, que no le eran tan cómodas, que le planteaban problemas. Y a la vez, él como lector de Mayakovsky y él como lector de los formalistas le planteó problemas a su vez. Entonces esa zona de los textos de Trotsky sobre literatura, a mí es la que me resulta especialmente atractiva, no solo por mi interés, mi interés que importa, digamos, efectivamente me interesa más lo que hacen las vanguardias que lo que hace el realismo literario, me interesan más las teorías de los formalistas rusos que teorías sociológicas que podían existir en esa época. Pero es especialmente interesante lo que hace Trotsky. No voy a usar la frase salir de la zona de confort porque se ha vuelto un lugar común y una trivialidad. Pero efectivamente fue a leer y a discutir esas ideas, esas concepciones de la literatura en las que reconocía un valor, tuvo esa plasticidad de pensamiento, que es extraordinaria. Reconocía al mismo tiempo un valor y una insuficiencia. Y al reconocerles un valor se hacía cargo de que le planteaban un problema a él, ¿no? Decir, bueno, hay un valor en pensar en términos de formas. Y eso no podía sino plantearle a un lector que lee en clave política la manera en que lee Trotsky, no dejaba de plantearle un problema. Y es muy interesante su apertura a justamente problematizar su perspectiva y decir, sin embargo, acá efectivamente hay un valor. Hay un valor. Hay un valor en la ruptura vanguardista, hay un valor en la especificidad de las formas, y haciéndose cargo de eso que no dejaría de plantear problemas, dilemas, conflictos al lector que él era, puede a su vez plantearle problemas, dirigirle a su vez objeciones y plantearle problemas como insuficiencias y decirle, digamos, dirigirse al futurismo ruso y decir qué diferencia o cuáles son los límites o cómo ajustar los términos entre ruptura con la tradición y puerilidad, experimentalismo pueril. ¿Dónde hay una ruptura, digamos, en afinidad con el proceso de ruptura política? ¿Y dónde no habría sino una prolongación de la bohemia burguesa en la vanguardia futurista? Trotsky plantea esos problemas, le plantea esos dilemas que son claves. ¿Qué hacer con la tradición? La discusión sobre qué hacer con la tradición, cómo la relación con el pasado que plantea la propia revolución política. Y desde la práctica política de la revolución, abrir la discusión con la vanguardia futurista sobre que además se llamaban futuristas. Sin ser como los italianos, esa distinción obviamente Trotsky la advierte, pero digamos, ¿qué lugar le cabe al pasado? ¿Qué lugar le cabe al pasado en la revolución política? Y en correlación, ¿qué lugar le cabe al pasado en la ruptura drástica que se plantea a las vanguardias? Trotsky da esa discusión, le plantea esa discusión a las vanguardias, así como le plantea la discusión a los formalistas rusos sobre la insuficiencia de una consideración de las formas en tanto que formas, si no se, de alguna manera, resuelve una relación posible con la esfera social.
Y es muy interesante porque los formalistas rusos recogen esas objeciones. Y a partir de ese intercambio del comienzo de los años 20, el formalismo ruso cambia, la línea de pensamiento teórico y crítico de los formalistas cambian en buena medida en relación con esas objeciones. Es decir, intercambio de gente que está ahí pensando y pensando y pensando. Claro. Sí, para mí tiene esto que comentás, por un lado es la manifestación del potencial que tiene, porque finalmente es una revolución en un país atrasado, es decir, con muchos condicionantes, no es una revolución donde uno dice, bueno, con una gran parte de la población analfabeta, y así todo el nivel de desarrollo que hay en una década, digamos, no solo en el terreno del arte, sino en general, digo, en el terreno del psicoanálisis y la psicología en general, en el terreno del diseño, digo, me parece que esa ebullición que hay es muy interesante, sobre todo por eso, por una revolución que presentaba sus problemas, digo, a la hora económicos más básicos, ¿no? Estaba luchando por sobrevivir. Y lo otro, sobre esto que decías, que me parece interesante, es este problema que se plantea con las vanguardias, que me parece que ese debate es valioso, porque ahí me parece algo en Trotsky, no sé cómo lo ves vos, pero hay un rechazo, digamos, a la idea de que se puedan resolver ciertas cuestiones por decreto, ¿no? Entonces, no solamente en el debate con el futurismo, sino también con la rama del prolet cult, con la idea de esto de la cultura proletaria y todo, en el sentido de que por ahí en el espíritu de las vanguardias hay una cosa de, bueno, vamos hoy a transformar todo, y Trotsky dice, momento que enfrentamos una serie de problemas más generales, ¿no? Por lo menos, y sobre todo el más básico que ve él, que es el problema de la educación de las masas, ¿no? Exacto, porque, digamos, por un lado, es fascinante, porque estábamos también comentando antes, porque el hombre de acción de la revolución política es el que plantea la discusión sobre en qué consiste transformar todo. Le plantea a los poetas en qué consiste, cómo se concibe, ¿no? Como si dijera, sí, perfecto, claro, estamos haciendo eso. Estamos viendo transformarlo todo. Las vanguardias, la revolución de 1917, están de algún modo planteándose eso. Ahora, ¿en qué consiste transformarlo todo? Y la manera en que Trotsky se detiene a considerar el lugar que la tradición ocupa al interior de la revolución. Es decir, la brillantez que tiene, digamos, y seguramente una concepción dialéctica, pero dialéctica puesta a funcionar dialécticamente, ¿no? Porque una cosa es enunciar la dialéctica y otra cosa es pensar dialécticamente y hacer que la dialéctica funcione, que es frente a la fantasía de liquidar el pasado para empezar todo de nuevo, que es una formulación, digamos, muy atractiva, pero lo que Trotsky va a plantear es que eso no ocurre así, ni siquiera en la revolución política, no ocurre así, aún en la revolución política. Entonces, desde la revolución política interroga o le plantea este campo de problemas a los que están haciendo la revolución en el arte, es decir, los vanguardistas, interrogando también la misma expectativa. Mayakovsky obviamente es la referencia central en ese sentido, ¿no? Que es, vamos a poder acompasar, tenemos que poder acompasar una revolución con la otra, dado que están ocurriendo en el mismo lugar y al mismo tiempo, podríamos decirlo así, y puestos a acompasarla. Por eso es interesante que al mismo tiempo, Lenin sobre todo, y en algún punto Trotsky, por un lado siente más afinidad con Gorky. Al mismo tiempo, la adhesión de Mayakovsky, la adhesión de los futuristas, que fue muy rápida al mismo tiempo, y se resuelve eso que Trotsky llamó famosamente los compañeros de ruta, que están entre los primeros que nos apoyaron. Ese apoyo y esa articulación se vuelve fascinante porque precisamente en la voluntad compartida de confluir aparecen estas diferencias o gradaciones o dilemas, porque lo que Trotsky dice ahí es la revolución no sucede liquidando el pasado y empezando de cero. No es eso lo que estamos haciendo.
No es eso lo que hace una revolución política, la más drástica, ¿no? Porque, digamos, en última instancia, las revoluciones estéticas no dejan de emular o de apuntar a la condición de transformación por excelencia. Digo, la revolución en el arte no deja de ser un poquito una metáfora de la revolución, como si dijéramos la palabra revolución cobra casi un sentido literal cuando estamos en el terreno político y se volvería un poquito más metafórica si pensamos en el arte, ¿no? Como si dijéramos, el arte está ahí emulando la revolución política. Lograr hacer en el arte lo que está haciendo la revolución política. Y Trotsky dice, pero es que precisamente en la revolución política no estamos liquidando el pasado, en el sentido de cerrarlo por completo, establecer una especie de foja cero y empezar de cero. La revolución política no ocurre así, sino que es un proceso dialéctico de asimilación y transformación de la tradición. Entonces le plantea ese dilema a los que están haciendo una revolución en el arte, es decir, a los vanguardistas, y les va a objetar precisamente un gesto exageradamente conclusivo respecto de la tradición, inadecuadamente expulsivo de la tradición. Entonces es fabuloso que desde la práctica revolucionaria política pueda pensar, interrogar y problematizar una práctica revolucionaria literaria o estética. Eso por un lado. Después lo que bien decís que es clave, porque además es imposible leer esos textos de Trotsky de la década del 20 sin saber lo que ocurriría después. Sabemos lo que ocurrió después. Lo sabemos y además lo leímos en el propio Trotsky, por eso mencionábamos antes la revolución traicionada, que es efectivamente lo que no tiene sentido hacer por decreto, lo que no hay que hacer por decreto, lo que no funciona en base a decretos. Y también una concepción muy sutil y muy sofisticada y muy adecuada de la relación entre los procesos políticos y económicos, como bien señalabas, y los procesos culturales. Digamos, cuando articulados en un mismo proceso de revolución política, pero diríamos con modalidades propias y con temporalidades propias, ¿no? Hay procesos que son más rápidos y procesos que son más lentos. Entonces la liquidación de la propiedad privada es más rápida que un cambio de costumbres. Pensando ahora la idea de cultura en el sentido más amplio, casi antropológico de la expresión. Efectivamente, ¿no? Digo por lo del decreto, porque vos con un decreto podés estatizar, nacionalizar el petróleo. Es un decreto. No podés cambiar las costumbres por decreto. Un cambio de las costumbres, entendiendo, insisto, una idea amplia de la cultura concebida en relación a las prácticas cotidianas, que es algo sobre que, como sabemos, Trotsky también escribió. ¿Qué pasa con las vidas cotidianas? Y esos procesos, digamos, se transforman, desde luego, en función de un proceso político, pero no del mismo modo y no en sus mismos tiempos. Y como bien dijiste, y no por decreto. Entonces, ¿cómo pensar esas transformaciones? ¿Cómo activar esas transformaciones? Trotsky lo hace de un modo muy fascinante, sobre todo porque, como bien marcabas también, había mucho por hacer en términos, digamos, de un desarrollo cultural, como si uno dijera, no iban a liquidar una cultura que todavía no se había constituido, en un país con un grado de analfabetismo enormísimo, ¿no? Caso contrario, habría sido una resolución, en parte la discusión con las vanguardias, en algún momento creo que puede estar cerca de estos términos, una concepción burguesa de la ruptura, aún de la ruptura con la literatura burguesa, cuando en la Rusia de esos años estaba todavía pendiente constituir, por lo pronto, la alfabetización. Es decir, ciertos aspectos de lo cultural que todavía requerían un desarrollo, ¿no? Cuyo desarrollo estaba pendiente, cuya expansión y afianzamiento social todavía estaba pendiente. Entonces, de alguna manera, cuando Trotsky discute ciertos gestos de puerilidad en las vanguardias, es porque me parece que está detectando como un gesto de ruptura con algo que todavía no está estrictamente constituido. Primero alfabetizar. Entonces, son como dimensiones distintas de procesos y temporalidades distintas, y como si Trotsky pudiese pensarlas, es increíble, todas a la vez, ¿no? Entonces, por un lado, la alfabetización, por otro lado, sí, puede leer a Mayakovsky, ver qué pasa con esa ruptura. Y el ejemplo que vos ponías de la proletcule es particularmente interesante y particularmente pertinente,
Justamente para esto que estamos diciendo, no es suficiente con que se produzca la revolución política para que se constituya otra cultura, ¿no? Y el hecho de que la toma del poder por parte del proletariado en la Revolución de Octubre de 1917 mal podría suponer automáticamente la constitución de una cultura proletaria. Precisamente porque, como dijiste, no, porque no se hace por decreto y porque no es una determinación política. El proletariado toma el poder y, digamos, los procesos culturales que eso va activando tienen un desarrollo que no tienen esa inmediatez. Por eso pensaba en temporalidades diferentes, porque Trotsky logra distinguir y pensar, bueno, Marx también, temporalidades diferentes. Entonces, el proletariado toma el poder, pero no por eso hay una prolet cult. No se puede decretar la existencia de una prolet cult como si la cultura respondiera a decretos. Efectivamente, no responde a decretos. Sí, incluso estaba pensando que esto, Trotsky, ahí en el problema de la vida cotidiana, pero en varios textos, es interesante cómo trabaja esa dialéctica. Él dice, bueno, lo primero que necesitamos es una acumulación socialista, económica, que nos permita el desarrollo de la cultura, pero a la vez necesitamos el desarrollo de esa cultura para que esa acumulación se pueda dar, digamos, como necesitamos... entonces, esta idea de, bueno, uno no es que la revolución se hace y la gente ya tiene la cabeza seteada para la nueva época, digamos, sino que es un proceso que enfrenta dificultades. Creo que también lo apasionante de eso es cómo va viendo, ¿no?, las dificultades y cómo lo va encarando. Sí. Reconocer que hay ahí mediaciones, por eso hablábamos de dialéctica recién, reconocer que hay mediaciones contra las ilusiones de la inmediatez, ¿no? Tomamos el poder, constituimos una nueva cultura, no funcionan con esa inmediatez, y también reconocer un cierto grado, bueno, la tradición marxista es eso, y cuando Engels habla de determinación en última instancia, pero habla de interacción dialéctica en los términos clásicos de base y superestructura, me parece que no está lejos de lo que estamos diciendo acá. La transformación del sistema económico, aún la transformación del orden político, entra en una relación dialéctica con los procesos socioculturales, con sus especificidades y con sus temporalidades propias, y sin una determinación, digamos, unidireccional. Porque al mismo tiempo los procesos de transformación cultural que se vayan produciendo o de desarrollo y expansión de ciertas condiciones culturales van a afectar a la vez la organización política. Entonces, efectivamente funciona de ese modo, y Trotsky pensó en eso en esos términos con mucha agudeza, muy lejos del sistema de decretos y de imposiciones que sabemos que ocurrirían después en la Unión Soviética y que van a encontrar la resistencia de Trotsky ya en el exilio, en la Revolución Traicionada y años más tarde después con el manifiesto, ¿no? El que hace con Rivera y con Breton. Por eso te quería consultar un poco sobre la deriva esta del realismo socialista, digamos, y sobre la visión que Trotsky, digamos, no vuelve a escribir tanto sobre literatura hasta el manifiesto, digamos. Él mismo dice, estoy volviendo a escribir sobre estos temas, digamos, pero sí te quería consultar un poco sobre cómo ves que él encara ese proceso y la naturaleza del realismo socialista. Porque vos recién hablabas también del realismo y yo pensaba, bueno, el realismo socialista en realidad de realismo no tiene mucho, digamos, no hay en el sentido de una representación fiel, sino hay más bien una idea de grandes héroes. Bueno, vos lo conocerás mejor. No creas. Por un lado es interesante lo que pasa con el manifiesto, años más adelante, ya hacia fines de los 30, porque tenemos otra vez, digamos, un vanguardista, muy de otra índole, ¿no? Respecto de Mayakovsky, pero está ahí André Breton. Muy distinto por muchas razones. Por lo pronto no es el mismo tipo de vanguardia, el surrealismo no es el mismo tipo de vanguardia del futurismo, y hay una, digamos, los puntos de ruptura desde el punto de vista estético que se plantean unos y otros son muy diferentes, por un lado. Por otro lado, el recorrido de Breton fue distinto, y por otro lado, el primer manifiesto surrealista es del año 24, o sea que ya hay una distancia y una crisis de Breton, digamos, campo complejo, pero más allá, por eso digo, de las diferencias, es interesante que reencontramos, digamos así, al hombre de acción revolucionaria y al vanguardista, ¿no? Otra vez una escena donde Trotsky y la vanguardia, Trotsky y
un referente del vanguardismo literario, buscando afinidades o diferencias. Ahí, claro, la cosa funciona muy distinta porque el estalinismo ya va afianzando, ya afianzó sus términos, y es muy interesante, esto se ha marcado más de una vez, que en ese sentido Trotsky tiene una disposición a la apertura de la libertad para el arte, aún mayor que la que esgrimió Breton en ese texto. El texto lo escribe Breton y después lo van discutiendo y ajustando con Rivera también, pero digamos, esto se ha dicho más de una vez. Breton vuelve sobre posturas previas de Trotsky con la idea de digamos, la revolución es el único límite, ¿no? La revolución es el único límite a máxima libertad hasta, digamos, siempre y cuando sea dentro de la revolución, ¿no? Siempre y cuando no vaya. Y Breton retoma ese reparo, ¿no? Máxima libertad a la creación, un poco lo que decíamos en los años 20, más afinidad, más cercanía con el realismo literario, pero apertura y posibilidades de desarrollo para las vanguardias, etc. Claro, la revolución es el límite, ¿no? Siempre y cuando no se trate de un arte contrarrevolucionario. Y Trotsky es, digamos, se corre del lugar en el que Breton lo retoma y dice, no, ninguna restricción. ¿No? Breton vuelve sobre una postura anterior de Trotsky. Bueno, el límite será la revolución, y Trotsky ya en ese momento dice, no, ninguna restricción. Máxima, absoluta libertad. Absoluta libertad para la creación. Claro, porque el estalinismo había afianzado exactamente lo contrario, y lo que decías del realismo, claro, porque no solamente, a mí el realismo en general no es el tipo de literatura que más me interesa, pero el de la Unión Soviética de Stalin fue, digamos, su versión más burda, fue su expresión más burda, porque, por eso es muy interesante Lukács, porque Lukács, sin dejar de estar vinculado y sin dejar de formar parte del aparato cultural de la Unión Soviética, planteaba y sostenía una concepción más sutil del realismo, lo cual no era fácil tener desacuerdos ahí, ¿no? Y hasta dónde los desacuerdos eran admitidos y dónde ya no, digamos, el límite se podía confundir a veces, y esas confusiones se pagaban carísimo, pero entonces Lukács lidió en gran medida con una idea del realismo que él sostenía, que impulsaba como realismo socialista, retomando otra vez la tradición, retomando la gran tradición burguesa de la literatura realista, que no debía ser, porque no son estas las características del realismo, confundida de ninguna manera con un arte de propaganda. Porque incluso es lo contrario. Entonces, un teórico como Lukács en realidad no hacía sino volver sobre lo que Engels y Marx habían escrito sobre Balzac. Es decir, que el valor social, ideológico, político y también literario de la literatura realista tenía que ver con su plasmación objetiva y no con algo que respondiera a la ideología personal del autor y por lo tanto no a sus intenciones, que es algo absolutamente interesante, que sí digamos, responde a, o yo respondo, iba a decir responde a mi manera de leer, pero no es al revés, yo respondo a esa manera de leer, que es considerar la literatura por fuera de las intenciones de los autores. Y es lo que, para mí, una de las cosas por las que la literatura me interesa tanto, porque si quedara reducido a la intención de un autor, sería muy pobre la literatura, no responde a las intenciones del autor, y lo que uno lee cuando lee literatura no tiene como horizonte la intencionalidad del autor. Es algo que pasa en el texto, es algo que pasa en el lenguaje, y que excede y eventualmente contradice lo que el autor se propuso hacer. ¿Qué es lo que dicen Engels y Engels sobre Balzac? ¿Cómo puede una literatura ser tan útil, tan fructífera para el pensamiento revolucionario, siendo el propio Balzac tremendamente reaccionario? Bueno, porque él mismo sí era tremendamente reaccionario, pero sus novelas realistas, digamos, cobran un carácter y una significación social que excede y aún contradice lo que Balzac mismo pensaba. Entonces ahí ya hay un núcleo que Lukács retoma con mucha inteligencia y mucha precisión, que es que
esa función social ideológica de la literatura de la que hablamos en un principio, responde a los parámetros del realismo, no responde a la intención autoral y por lo tanto no responde a un criterio de arte propagandístico, porque el arte propagandístico es pura intención, es pura intención. El arte de propaganda, el arte de mensaje, es pura intencionalidad. Esta concepción más sofisticada del realismo literario, la que Lukács retoma de las lecturas de Marx y de Engels, excede por su consistencia, por su sofisticación, aún defendiendo el realismo socialista, no corresponde a lo que estaba haciendo Zdanov, lo que hacía Zdanov, no era el zdanovismo, que sí era, en nombre del realismo socialista, un arte dirigido y un arte de propaganda, y un arte de la explicitación y un arte de la intencionalidad. Entonces, Lukács tuvo que lidiar ahí de un modo no precisamente sencillo con la versión extremadamente burda que el realismo socialista dio al realismo. A diferencia, por lo pronto, de lo que antes había ocurrido con Lunacharsky, por ejemplo, ¿no? Lo que va de Lunacharsky a Zdanov. Entonces ahí sí, digamos, el realismo socialista es tremendamente empobrecedor, ya no solo respecto de esos otros horizontes que atendía Trotsky, el formalismo, la vanguardia, no, aún respecto del propio realismo, aún respecto de la propia tradición realista.